Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así fueron algunos accidentes que ocurrieron en Aruba durante este fin de semana. Aporte financiero para cuidado médico en el exterior aumenta por parte del ACETVEI. Panamá plantea cerrar la frontera terrestre con Colombia por culpa de los migrantes. Caída de gradas en México dejó por lo menos 15 personas heridas. Un joven expone cómo son los baños públicos en los Estados Unidos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un súper fin de semana y que ya se alisten para tener la mejor semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que ocurrieron durante este fin de semana en Aruba. Sabemos que diferentes instancias como Cuerpo Policial, bomberos y las ambulancias están muy pendientes de la cantidad de hechos que ocurren. Hoy en la mañana, cerca de las 8 de la mañana, personas en un complejo de apartamentos se levantaron y encontraron a una persona que se encontraba en la piscina y que no se movía. Por ese motivo llamaron inmediatamente a la alarma. Allí las autoridades llegaron conjuntamente con la unidad de la ambulancia, quienes llegaron a este sitio para comenzar con la reanimación, pero lamentablemente fue en vano. Ya de la forma en que encontraron el cuerpo, pidieron la ayuda a los bomberos para poder sacarlo sin vida de esta piscina. Inmediatamente notificaron al doctor, a la policía, quienes llegaron y allí los detectives empezaron una investigación. El departamento forense también en ese lugar tomó todas las evidencias y después los bomberos lograron sacar el cuerpo sin vida de esta piscina. Al final, el doctor constató la muerte. La policía está haciendo los trabajos necesarios para poder no solamente continuar con la investigación, pero saber lo que ocurrió con este turista, al parecer colombiano de 50 años. En otro hecho que ocurrió el fin de semana, el sábado en la madrugada también, en el camino que va hacia el área de Tanquilender, un poco más al sur de un lugar conocido, allí sucedió un accidente en donde una dama que venía cruzando, lastimosamente fue alcanzada por un Nissan March que venía de la parte sur. La dama indicó que alcanzó a golpearse con el vidrio panorámico en la parte izquierda y por eso se encontraba herida. La policía se presentó y de inmediato se encontró con esta dama. La ambulancia también fue dirigida allí con los paramédicos, quienes le brindaron asistencia médica y decidieron trasladarla al hospital. Cambiando de tema, también tenemos información importante por parte del gobierno sobre la ola de calor que se está viviendo y más un día como hoy. Por ese motivo tenemos diferentes tips para que los pongan en práctica. Estamos en una temporada de fuerte calor. Según lo que ha indicado el Departamento de Meteorología, el día de hoy tuvieron una alarma de 43 grados durante el mediodía para hoy lunes 28 de agosto. Por ese motivo es importante reducir los riesgos, pero también el daño a la salud. Por ese motivo dan diferentes puntos de recomendación para que los efectos del calor sean menos, no solamente en cuanto a las personas, pero también a las mascotas. Es importante evitar el sol, también mantenernos hidratados, utilizar ropa adecuada, buscar lugares que estén ventilados, utilizar protección solar. También explicaron que es importante tomar baños no solamente en la mañana, pero también en la noche. No realizar ningún tipo de deporte bajo el fuerte sol. Cuidar a nuestras mascotas domésticas, cuidar a nuestros bebecitos también recién nacidos porque ellos también son grupo de riesgo. Según lo que indicaron, evitar darle a los bebecitos, por ejemplo, que no tengan su tetero o agua, sino que lo más importante es mantenerlos hidratados. Poner no solamente a las personas, pero también a las mascotas en un lugar fresco y ventilado. Y también a los menores de edad, bañarlos o mantenerlos frescos. Hablando de temas de salud, el órgano ejecutivo conocido como el ACETVEI, a partir de este 1 de septiembre, tiene una muy buena noticia para aquellos asegurados que son enviados al exterior para poder recibir los cuidados médicos, pues la prima que se les da aumentó.
Desde el viernes pasado, el órgano del ACETVEI informaron que a partir del próximo 1 de septiembre harán una adaptación del aporte financiero del ACETVEI para los cuidados médicos en el exterior, y esto de una forma positiva para los clientes. Es un placer para el órgano ejecutivo ACETVEI informar a los asegurados que a partir de este 1 de septiembre habrá un cambio a favor de ellos y para lo que trata el cuidado médico en el exterior. Al momento de la aprobación, el ACETVEI cubre no solamente el pasaje de ida y vuelta del paciente y de un acompañante social, del cual el acompañante tiene un aporte propio para su ticket. Adicionalmente, el ACETVEI cubre los gastos médicos, entre otros, la operación o los test. También dan una compensación para el hotel en forma de carta de garantía y ayuda para la parte del aporte médico financiero con los gastos de comida y bebida para el paciente. A partir del 1 de septiembre quedará de la siguiente forma: el aporte financiero, que era de $15, será de $25. El aporte financiero para Holanda, que era de €20, ahora será €30. El aporte propio del acompañante social, es decir, el aporte propio para su ticket de viaje, que era 150 florines, ahora son 75 florines. Y el aporte financiero que contará para cada día de la estadía en el exterior también tiene que ver con respecto al paciente, si está hospitalizado o no. Empezamos nuestra ronda internacional en Panamá porque las autoridades de este país indicaron que tienen pensado cerrar la frontera terrestre con Colombia debido a la cantidad de inmigrantes que están pasando la frontera. Así es, el anuncio lo hizo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, en la cuarta reunión plenaria de la Conferencia Regional sobre Migración y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones que se realizó esta semana en la capital panameña. El gobierno de Panamá analiza el cierre de su frontera terrestre con Colombia ante el aumento exponencial de la migración irregular por el tapón de Darién, que alcanzó el récord de 307,000 personas en lo que va del año, cifra que supera los 248,000 migrantes registrados el año pasado, dijo el ministro Pino. Explicó que la comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos. Hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema y lógicamente Panamá tiene que tomar sus decisiones. Por el Darién están ingresando diariamente entre 2,000 a 3,000 migrantes que además dejan un significativo impacto ambiental en la zona. Tomaremos medidas contundentes para frenar la migración por el tapón del Darién, enfatizó el ministro panameño de Seguridad. El anuncio de un posible cierre de la frontera terrestre entre los dos países se da a 2 semanas después de que Panamá acusara a Colombia de no colaborar lo suficiente para detener el creciente flujo migratorio por el Darién, considerada una de las selvas más peligrosas del mundo. Y nos vamos ahora a Honduras, un país que seguramente también llegan muchísimos inmigrantes que están cruzando hacia los Estados Unidos antes de llegar a México. Pues ante esto, las autoridades han ejecutado un plan para ayudar a muchos de ellos que lamentablemente han sido vulnerados porque los han robado, los han estafado y muchísimo más. Muchos de los migrantes irregulares que se encuentran en el oriente del país han sido estafados por personas sin escrúpulos, y para evitar que se sigan cometiendo estos delitos, las autoridades de la Policía Nacional se encargarán de velar por su bienestar. Dar seguridad a estas personas, a los migrantes que cruzan por nuestro país. Sabemos que todos, la mayoría son de la zona, pasan por la zona oriental de nuestra nación. En ese sentido, importante mencionar de que de hecho se ha resguardado y se han enviado más elementos policiales. Expertos en seguridad dicen que estas acciones son importantes porque entre los migrantes se encuentran miles de jóvenes y mujeres que también pueden ser reclutados para fines de explotación sexual y otros ilícitos. Me parece excelente apoyar a otros inmigrantes que pasan por aquí, que no sean traficados, que no sean robados. Pero los que en carne propia viven esta situación dicen que este es un panorama complejo y que no siempre tienen la experiencia de sentirse protegidos ante las autoridades.
Porque nos montamos un autobús, nos bajan y llegan los policías y quieren bajarnos para regresarnos. Eso no es progreso. Las autoridades aseguran que también la presencia policial en la zona es porque se espera que en los próximos días la cantidad de migrantes irregulares se duplique. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en México, especialmente en Potosí, en donde después de realizar un evento, unas gradas se fueron al piso. Las imágenes son impactantes y 15 personas resultaron heridas. Se registró la caída de una de las gradas de un ruedo donde se estaba celebrando el jaripeo en la comunidad de Martínez, allí en México, perteneciente a la comuna de San Luis Potosí. El hecho dejó a 15 personas lesionadas, afortunadamente ninguna con lesiones de gravedad. Se trasladaron allí a las personas y a los niños heridos para la atención más avanzada en el hospital. Según lo que indicaron, las autoridades los llevaron al Hospital de Especialidades Médicas. También la causa de esto, al parecer, podría ser el sobrepeso. Entre tanto, en Colombia, el Ministerio de las TIC, que son las tecnologías de comunicación, han evaluado diferentes planes para evitar que los menores de edad, especialmente en los colegios, puedan ser víctimas de ciberacoso o también diferentes mecanismos que están utilizando delincuentes y que tiene que ver con la tecnología. El uso de las redes sociales y los dispositivos tecnológicos en los colegios es una realidad que trae con ella riesgos a los niños y jóvenes. El ciberacoso, el sexting, el grooming están a un solo clic y las cifras crecen de forma alarmante. Solo Bogotá tuvo el año pasado 195.000 denuncias por sexting, 250.000 denuncias por ciberbullying. Grooming, donde adultos se hacen pasar por niños para enviarles contenido pornográfico y después extorsionarlos. Con la campaña 123 por TIC, el Ministerio de las Tecnologías y la Información busca capacitar a padres de familia, niños y docentes sobre el riesgo que hay en el mundo de las redes sociales. A veces uno como que les prohíbe el uso de las tecnologías, pero pues esa no es la solución. La solución es la implementación de programas para que pues utilicen esas tecnologías de forma segura. El acompañamiento de los padres es muy importante en estos casos, compartir con ellos y, como se decía, compartir claves de Instagram, Facebook, todo esto. Los docentes de la institución educativa Olaya Herrera en el sur de Bogotá recibieron con agrado la campaña. Desde el colegio promovemos todo este tipo de estrategias para que ellos tengan un uso responsable y un uso seguro de todo lo que son las redes sociales. Los estudiantes parecen tener claros los alcances del mundo digital. Últimamente pues hay muchos riesgos. Saber cómo aprender a manejar la tecnología, saber darle un buen uso, nos puede ayudar a nosotros a aprender y a protegernos de todos los males que también hay en la tecnología. Nos quedamos allí en Colombia porque una pareja de esposos y su hija lamentablemente fueron secuestrados en México. Según lo que han indicado su familia, no han vuelto a tener comunicación con ellos. En Cúcuta, la familia de Ciro Alberto García, María Zenaida García y su hija de 10 años de edad están clamando que sean liberados. Ellos fueron secuestrados en Ciudad Juárez, México, cuando se iban a disponer a cruzar a Estados Unidos. Según la familia, se encontraban hospedados en un hotel de Ciudad Juárez cuando hombres armados llegaron hasta allí y se los llevaron con rumbo desconocido junto con otras 6 personas. Perdimos el rastro, ya no tuvimos contacto con ellos, no nos contestaban el teléfono, entonces en la mañana nos enteramos de que habían llegado a un hotel donde ellos estaban hospedados y se los habían llevado a 9 personas, entre esos mi hermana, otro joven que se había ido con ellos acá de Cúcuta, una pareja que... ¿El esposo de ella también? El esposo de ella, su hija, claro. El joven, hay una pareja que logró escapar, se escondió, eso es lo que sabemos, que se escondió de las personas que se los llevaron y logró escapar y pues Dios sabe cómo hace las cosas, porque por medio de él es que se pudo hacer la denuncia, se pudo informar a los medios allá en México. Esta pareja de esposos estaba viviendo un duelo, pues habían perdido a su hijo que falleció por cáncer y querían cambiar de estilo de vida, por eso decidieron migrar a Estados Unidos junto con su hija de 10 años de edad.
Y miren esta bonita iniciativa. En Nueva York existe una tienda que se llama la Tienda de la Bondad y es específicamente para aquellos inmigrantes que llegan a Nueva York y que no tienen de pronto ropa o no tienen de pronto comida, y en este lugar pueden encontrar diferentes enseres. Vean la nota. Eddie Jacome llegó temprano para hacer sus compras. Tomó una ficha y esperó su turno. Él y su familia llegaron hace un mes a Nueva York y no tienen nada, ni ropa para cambiarse. Primera vez que vengo a la tienda y en ese caso sí me están ayudando con la ropa que necesito, porque en verdad tengo mis hijos, estoy llegado hace un mes aquí y gracias a Dios todo bien, me están ayudando, gracias a Dios todo ello. Esta es la pequeña tienda de la bondad ubicada en pleno corazón de Manhattan en Bryant Park. Es un espacio donado por una iglesia. Allí se consiguen prendas de vestir, zapatos, artículos de uso personal y hasta juguetes para los más pequeños. Funciona a base de donaciones y la tienda es exclusiva para migrantes y solicitantes de asilo que recién acaban de llegar. Atendemos a unas 35 familias cada día. Llegan aquí y tienen entre 15 y 20 minutos para seleccionar lo que necesitan. Aunque es limitado lo que se pueden llevar, todo es completamente gratis. Bueno, nos faltaba de todo porque necesito. Eddie Jacome se llevó unas botas, camisas y ropa interior. Mañana ya será otro día para él y su familia, ya con algo para vestir. Los voluntarios se enfocan ahora en reunir donaciones. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Así trabaja una empresa de reciclaje de plástico en Venezuela. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais que o por imagina. É wiki data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, gewoon. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito esquito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según una encuesta, se dice que cerca que en Latinoamérica más o menos el 4.5% saben reciclar o reciclan algún tipo de plástico. Sin embargo, hay una empresa en Venezuela que está ayudando no solamente a utilizar los residuos del plástico para hacer marcos de gafas y muchísimo más. En el taller Neo ubicado en Caracas está prohibido botar basura. Este pequeño negocio tiene como norma el reciclaje y de allí nacen todos sus productos. Nosotros transformamos desechos en objetos de valor. Y nuestro objetivo es que todo lo que pase por aquí del taller sea de igual o mejor calidad que algo nuevo. En un país con poca cultura ecológica, este taller de reciclaje es una novedad. Gabriel y Alberto crearon el emprendimiento inspirados en iniciativas estadounidenses, europeas y algunas colombianas. Su producto estrella para la venta son estas materas realizadas con tapas plásticas que les donan o compran. Luego de limpiarlas, las trituran, fundan y le dan nueva forma. Existen muchos tipos de plásticos, pero aquí en el taller Neo nosotros nos enfocamos en trabajar con polipropileno y polietileno de alta densidad. Pero no se quedan allí. También convierten pantalones viejos en zapatos, antiguos envases en lentes y mangueras de bomberos rotas en cinturones y portatarjetas. Con la ganancia de esas carteras y correas, poder darles a ellos mangueras nuevas. Tenemos aquí unas bolsas llenas de uniformes escolares con los que estamos enseñando calzado. También hemos recibido pendones y vallas publicitarias que con eso estamos haciendo bolsos. El taller no solo se está haciendo muy popular, sino que recibe en sus espacios a grupos de scouts y ambientalistas para promover el reciclaje, que esperan sea impulsado con más fuerza por las autoridades a través de mecanismos para los ciudadanos. Según expertos, 80% de los objetos industriales y domésticos tienen la virtud de ser reciclables. Hacer de este hábito una práctica ayudaría a disminuir el calentamiento global y la contaminación. Y nos vamos ahora hasta Brasil con doña Julia, una señora que recientemente cumplió, ustedes no lo van a creer, 123 años junto a su familia y lo celebró de esta forma. Con una bonita fiesta y varios invitados, Amantina dos Santos do Virgem, es el nombre real, celebró sus 123 años en el distrito de Caetano Mendes en Brasil. Por la zona donde reside es muy respetada, ya que según sus vecinos, ella representa la sabiduría y el conocimiento en persona. A través de un video en TikTok, doña Julia presumió su fiesta bailando al son del acordeón. Entre risas y aplausos, la celebración se llenó de alegría, mientras todos festejaban su extraña longevidad. Los internautas no dudaron en comentar el video y algunos muy sorprendidos y dichosos de la larga vida que Dios les regaló, otros aterrados por la exagerada edad y el supuesto sufrimiento de seguir existiendo luego de tantos años. También, según lo que explicaron, la famosa doña Julia ha sido testigo de eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, eventos que sin duda alguna han marcado la historia en la humanidad. La celebración ha impactado en varios lugares del mundo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a este joven que se encontraba situado en el Golden Gate y por un descuido perdió su celular, se le fue allí. Sin embargo, la astucia de un policía logró rescatarlo. Una joven en TikTok captó el momento en el que un oficial logró recuperar el celular de una joven que quedó tirado en la estructura del Golden Gate, el reconocido puente que está ubicado en la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos. En el clip se puede observar que el hombre utilizó unas pinzas para intentar agarrar el teléfono que había caído sobre un pequeño espacio ubicado a un lado del paso peatonal. Tras varios intentos frustrados, pudo tomarlo, evitó que cayera al agua y se lo devolvió a su dueña, quien agradeció por la ayuda. La publicación llamó la atención en la red social, ya que contó con más de 12 millones de reproducciones y también muchos comentarios, entre ellos mi ansiedad viendo este video. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de FCCA. FCCA ha lanzado una iniciativa con el propósito no solo de asistir a las personas en el proceso de financiamiento para adquirir, construir o renovar sus viviendas, sino también de concientizar sobre la importancia de tomar
decisiones con una perspectiva de futuro. Por ese motivo, este próximo sábado 2 de septiembre, tendrán un evento que se conoce como Smart Mortgage, en donde quieren resaltar la relevancia de las decisiones conscientes para ahorrar dinero a largo plazo usando sistemas y materiales eficientes, duraderos y respetuosos con el medio ambiente. Diferentes compañías también estarán allí presentes en FCCA en Sabana Blanco desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Y continuando con más de esas historias, les mostramos un joven que venía caminando por una ciudad en los Estados Unidos y muestra cómo son los baños públicos que, según lo que indica, pues son bastante diferentes a lo que conocemos. Un hombre recorría las calles en los Estados Unidos y se encontró con algo inusual que le llamó la atención. En la secuencia que fue subida a TikTok, allí hubo miles de reproducciones y cientos de likes. El usuario mostró el video que había una estructura en vidrio en medio de una plaza y se acercó para comprobar cuál era su función. Al abrir la puerta, se sorprendió al notar que se trataba de un baño público. En el clip se puede observar que dentro del lugar se ve al exterior, aunque desde afuera es imposible percatarse de que hay en el interior de ese espacio. A su vez, el joven exhibió que además de un lavamanos y un inodoro, hay un aire acondicionado en funcionamiento. La publicación se volvió viral en esa red social, puesto que contó con más de 6 millones de reproducciones. Sabemos que en la culinaria, en la gastronomía, en los restaurantes hay muchísimas tendencias. La que van a ver a continuación de verdad que es salida de lo común, pues están entregando un postre en un inodoro. La pregunta es, ¿ustedes se lo comerían? De particular, yo no lo haría. Con el objetivo de hacer productos nuevos e innovadores, los restaurantes se sumergen en una búsqueda constante de nuevas presentaciones, sabores y texturas en sus comidas para atraer a más clientes. Este quizá fue la idea de un local en Israel que decidió servir un postre de chocolate en un inodoro. En la grabación se observa al mesero llevando el helado de chocolate servido en este inodoro a gran escala hacia los comensales que lo esperaban con gran expectativa. Cuando el mesero pone el plato en la mesa, se logran apreciar los detalles del plato que se encuentra esparcido por toda la estructura de porcelana. El postre es conocido como Harbor Tea House y es servido en uno de los restaurantes que se llama Gordos, ubicado allí al sur de Tel Aviv. Luego de que se difundiera el video y se hiciera viral, allí muchos fueron los comentarios fuertes criticando no solamente el aspecto desagradable de la presentación. Adicionalmente hubo quienes aseguran que se trata de una falta de respeto para las personas que profesan la religión judía, ya que en el nombre haría alusión al concepto del tercer templo venerado en esa tradición. Según los comentarios indicaron, es impactante y triste para mí que alguien pensara que estaba bien lanzar esta idea. Y los dejo con esta buena nota, un buen corazón. Un experimento social que hizo un joven influencer en Argentina dio muestra cómo después de 4 peticiones, un último taxista tiene un buen corazón. Una influencer puso a prueba 4 taxistas para ver quién podía llevarlo gratis al hospital para que atendieran a su abuelo que se sentía mal. El joven quedó sorprendido con la reacción de varios de los conductores. Sin embargo, el último conductor con el que se cruzó, en este video se puede ver al tiktoker que sale a las calles y 3 conductores le dijeron que no podía viajar de forma gratuita. Sin embargo, cuando se encontró con el 4º taxista, recibió una respuesta que le impactó. Él le dice: tengo una emergencia, ¿me llevas al hospital gratis?, manifestó el joven. Ante la pregunta, el hombre le dijo: sí, dale, súbete. Debido al gesto, el influencer le expresó que este era un experimento social y por eso, gracias a su humildad, le dio un regalo que le hizo llegar hasta las lágrimas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos encuentran. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.